Hola a todos, hola a todas, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta charla organizada por la carrera de Fonoaudiología de la Universidad Autónoma de Chile en conmemoración del mes de la fonoaudiología. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarles la charla llamada Imitación, Evaluación e Intervención desde una mirada actual. En esta oportunidad, la encargada de moderar y de recibir todas sus preguntas es la fonoaudióloga y docente de la carrera de fonoaudiología, la profesora Macarena Kreft. Hola Macarena, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Qué bueno, entonces Macarena va a estar encargada de recibir sus preguntas y también aprovechamos la instancia de recordarles que durante esta exposición ustedes van a tener que responder una pequeña encuesta de satisfacción que les será compartida por el chat. Bien, entonces ahora damos la bienvenida a quienes estarán a cargo de esta exposición. Ellas son las fonoaudiólogas Stephanie Garretón Marín y Daniela Ramírez Romero. Ambas son fonoaudiólogas de la Universidad de Valparaíso, con certificación BCABA, tituladas de la primera generación del Magíster en Evaluación e Intervención ABA en Trastornos del Espectro Autista de la Universidad Autónoma de Chile y actualmente también docentes del Magíster en Evaluación e Intervención ABA en Trastornos del Espectro Autista. También son fundadoras y directoras del grupo Comunicatea. Bienvenidas. Hola Daniela, hola Stephanie, ¿cómo están? Hola María Paz, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, todo bien, un gusto tenerlas. Muchas gracias por participar en esta actividad. Desde ahora les doy el pase y la cámara es toda suya. Gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias por invitarnos a esta instancia, sobre todo dentro de la carrera de fonoaudiología. Nosotros somos fonoaudiólogas, como bien dijo María Paz, y en esta oportunidad queremos hablarles de una intervención y evaluación que es fundamental dentro de nuestra disciplina. Aún así, ¿y por qué esta presentación se llama Desde una mirada actual? Porque muchas veces desde el ámbito fonoaudiológico no se consideran algunas habilidades dentro del desarrollo. Por lo tanto, ahora con Daniela vamos a mostrarles un poco sobre lo que consiste la evaluación y la intervención de la imitación en la disciplina de la fonoaudiología. Entonces, esta charla, de alguna otra manera, lo que tiene por objeto es hablar un poco sobre la imitación como una habilidad y además de poder proponer una evaluación para poder de alguna otra manera jerarquizar una intervención que sea efectiva dentro de esta habilidad. Para conocer qué es la imitación, lo primero que tenemos que detenernos es en entender qué es esta habilidad como habilidad del desarrollo, ¿cierto? Desde la antigüedad, muchos autores las han definido, pero desde la investigación que nosotros pudimos hacer respecto a esta habilidad, encontramos que ya en Grecia, ¿cierto? Los griegos definían esta habilidad como un concepto llamado mímesis. Esta mímesis respondía a que cualquier tipo de aprendizaje podía ser dado por la observación del comportamiento de los demás. Ya hacia el año 1978, una serie de autores lo definió como que esta habilidad es una habilidad integral en el continuo del desarrollo y que era fundamental para el desarrollo tanto de habilidades sociales, habilidades comunicativas y habilidades cognitivas a lo largo del desarrollo de la vida. Y luego, ya en el año 2008, de una mirada más actual, se definió como la capacidad para reproducir un patrón motor observado de otra persona. ¿Qué quiere decir reproducir? Reproducir significa que al momento de yo mirar a otra persona, puedo hacer el mismo movimiento motor que la otra persona está realizando. Y esta habilidad sería fundamental dentro de lo que es el aprendizaje, ¿cierto? Por observación, de alguna otra manera. Entonces, todos estos autores tomaron esta habilidad y la definieron de una manera operacional para poder describirla, para en algún punto poder evaluarla, ¿cierto?
Entonces, ¿qué podemos observar dentro de lo que es el desarrollo de los niños y las niñas, ¿cierto? Desde que nacen hasta la infancia temprana en este caso. Dentro de los primeros 2 años de desarrollo de todas las habilidades, ¿cierto? Que se van desarrollando como un continuo, dependiendo de los meses y las semanas de vida, esta habilidad de imitación se desarrolla de una manera muy rápida desde los 0 a los 2 primeros años. Se pueden ver movimientos motores con el cuerpo, movimientos con objetos, ¿cierto? Los niños aprenden a jugar mirando a los demás niños, los niños en edades tempranas en sus contextos de juego, sus contextos en el jardín, ¿cierto? Se ve que tienden a hacer este tipo de habilidad siguiendo el patrón de otra persona. Pero ¿qué pasa en los niños con TEA? Dentro de todas las investigaciones que se han hecho respecto a esta habilidad dentro del trastorno del espectro autista, se ha determinado que existe y pudiera ser una de los gatillantes del desarrollo que no se da o que deja de desarrollarse durante el continuo del desarrollo, es que se presenta esta dificultad aproximadamente entre los 14 y los 18 meses. Entonces estos autores, Roger y Pennington, Smith y Bryson, William et al. El 2004, todos ellos, en 91, 94 y el 2004, dijeron que sí existe una dificultad dentro de lo que es la adquisición de esta habilidad. A pesar de que hay muchas teorías, la teoría de cómo se adquiere esta habilidad no está resuelta todavía. Hay algunos autores que definen que es una habilidad innata que viene dentro, ¿cierto?, del desarrollo neurológico y además de las neuronas espejo, ¿cierto? Y todas estas teorías que tienen que ver con eso. Pero otros autores también dicen que depende mucho del contexto en que se dé. Si yo no estoy expuesto a personas haciendo movimientos motores, por ejemplo, probablemente yo no desarrolle esa habilidad. Entonces aquí se crea una brecha entre que o es algo innato, ¿cierto?, que se adquiere y que viene con uno mismo, que es lo mismo que pasa con el lenguaje, y además, si yo no estoy lo suficientemente atento al entorno, probablemente no vea estos movimientos o estos aprendizajes no están siendo lo suficientemente representativos para yo aprender algo nuevo. ¿Y qué haría esta dificultad? Haría que también se vea una repercusión a las habilidades prerequisitas para la obtención y el desarrollo del lenguaje y las habilidades sociales. Ahora, ¿qué podemos decir respecto a esta habilidad dentro de la evaluación? Todos los que son padres, ¿cierto?, o que han tenido experiencias cercanas con los controles de los niños en infancia temprana, en atención temprana, no sé si se han percatado que no existe una evaluación precisa que evalúe estas habilidades dentro de lo que es el desarrollo. Siempre se evalúa la marcha, el habla y distintas habilidades, pero no hay una evaluación específica que pueda evaluar esta habilidad dentro del desarrollo como algo específico, sino que se evalúa de manera general. ¿Y por qué es importante dentro de la evaluación hacer una diferencia entre cada una de las dimensiones de la imitación? Es porque hay diferencias entre una y otra, que son muy sutiles. Por ejemplo, una imitación física o motora, ¿cierto?, con el cuerpo y de movimientos coordinados o, no sé, con el rostro, que es un poco más fino, ¿cierto?, o habilidades motrices finas, no son iguales y no tienen la misma complejidad. Por lo tanto, existe de alguna otra manera una heterogeneidad de algunas y otras habilidades. Entonces, por eso es importante que se separen en dimensiones y que puedan ser evaluadas de una manera específica. ¿Para qué? Para ver qué habilidades prerequisitas o qué habilidades base dentro de la imitación están afectadas para poder proponer un plan de intervención que sea efectivo. Lamentablemente, dentro de lo que hemos podido investigar respecto a la intervención de esta habilidad en cuanto a lo terapéutico, no solo desde lo fonoaudiológico, sino que desde
todos los aspectos de las personas que trabajan en infancia temprana, que no existe y que no es el foco principal dentro de lo que es la intervención. Por lo tanto, si se deja de lado, probablemente se vaya encontrando la persona con muchas dificultades en el camino. ¿Por qué? Porque esta habilidad es una habilidad prerequisita para lo que dije anteriormente, ¿cierto? El lenguaje, las habilidades sociales y el juego. Así que esta falta de instrucción, que quiere decir que no está siendo considerada dentro de la intervención, puede afectar la adquisición de otras áreas del desarrollo futuras. Ahora, dentro de las evaluaciones de imitación, nosotros hicimos una investigación exhaustiva respecto a qué instrumentos de evaluación existían dentro del mercado. No encontramos casi nada, por decirlo de alguna otra manera, pero nos encontramos con la pauta que desarrollaron Espanola y Gutiérrez en 2019 en la Universidad de Miami, que se llama Motor Vocal Imitation Assessment, que es MVAA, así se llama. Esta pauta se desarrolló por la misma razón que les decía anteriormente, porque como no existe una jerarquía propuesta de cada una de las dimensiones de esta imitación, no existe una forma de evaluarlo y tampoco existe una forma de intervenir. Ellos crearon esta pauta para que esta pudiera usarse para formular una guía de instrucción dentro de lo que es la imitación. Ellos empezaron este estudio en el 2014 y lo terminaron en el 2019 y lo publicaron. ¿Y qué hicieron en esta pauta? Ellos dividieron, ¿cierto?, la habilidad de imitación en 4 dimensiones fundamentales. Primero, la imitación con el cuerpo, ¿cierto?, que son todos los movimientos que requieren tanto el tren superior como el tren inferior, la cabeza y todas las partes del cuerpo. La imitación con objetos, que requiere tomar un instrumento y poder realizar una acción con ese objeto. Está la imitación con el rostro, que tiene que ver con todos los movimientos que utilicen, ¿cierto?, la nariz, los ojos, los músculos de la cara. Y la imitación vocal, que está relacionada directamente a el poder reproducir sonidos desde un modelo oral. ¿Cómo se evalúa esta habilidad de alguna otra manera? Aquí nosotros agrandamos un poco la pauta que vimos anteriormente para que puedan ver con detalle que la imitación con el cuerpo, además de tener ciertos ítems, ¿cierto?, que fueron elegidos no de manera tan específica, sino que fueron elegidos que cumplieran esta habilidad, ¿cierto?, que tenía que ser con el cuerpo. Hicieron 2 divisiones fundamentales dentro de las características de esta imitación. La imitación con el cuerpo puede ser visible o no visible. ¿Qué significa esto? Que puede ser estar dentro del campo visual de la persona, ¿cierto? Si yo hago esto en el campo visual, si yo hago algo fuera del campo visual. Y además separaron estas características como la imitación que es con ruido, o sea que el objeto, o sea, el cuerpo produce, por ejemplo, un sonido si yo hago esto, ¿cierto? Este tipo de imitación o este movimiento genera un sonido por sí solo, y además la que es sin ruido. Por ejemplo, si yo hago esto, no tiene sonido. Lo mismo con las imitaciones no visibles, ¿cierto? Entonces separaron estas características para que fuera un poco más específica lo que estamos evaluando. Ustedes pueden ver que hay 0, 1 y 2. Esos son valores que pusieron en esta escala. Para 0 significaba ausencia de imitación, o sea, después del modelo no existía ninguna conducta que se pudiera evaluar. 1 significaba la imitación de manera incompleta, ¿cierto? Que quizás hubo un intento, un esbozo de imitación, pero sí se considera. Y el 2 significa que se realizó el movimiento completo. Entonces, en base a esta escala, lo separaron en imitación con el cuerpo, imitación con objetos, imitación con el rostro e imitación vocal. Vamos a ver un video de cada una de estas habilidades para que puedan ver cómo se ve la instrucción al momento de evaluar y la respuesta esperada dentro de la evaluación. Esta es una imitación con el cuerpo y el movimiento es hacer así. Entonces, si se dan cuenta, el niño hace esto, por lo tanto, él obtiene el puntaje de que logró imitar eso. Como es una evaluación, probablemente no existe un refuerzo o una felicitación, ¿cierto?, por haberlo logrado, sino que
es de manera neutra. ¿Por qué? Porque estamos solo consignando si es capaz de hacerlo o no. No estamos trabajándolo, entonces por lo tanto van a ver que los videos solamente es importante el antecedente, que es el movimiento imitar y la imitación. Por otro lado, la imitación con objeto. La imitación con objeto también tiene sus características. Como les decía anteriormente, la imitación con objeto requiere usar un implemento específico para imitar el movimiento del otro. Esto se hace con instrumentos que son disculpe, duplicados. Yo tengo uno y la otra persona tiene el otro. Acá también se dividen en dos características. Una que tiene que ser una imitación con un objeto significativo. Por ejemplo, si yo tomo un teléfono y hago aló, o hago así, ¿cierto? Es más significativo que yo tome cualquier otro instrumento y no haga un movimiento que no signifique nada. Si yo tomo y hago así, no tiene un significado. Se divide en significativo, no significativo, y además también se hace la división con el ruido, ¿cierto? Si es con ruido o si es sin ruido. Más adelante Daniela les va a explicar cuál es la importancia de estas características dentro de la dimensión de la imitación. Y les voy a mostrar un video. Entonces, si se dan cuenta, este tipo de imitación necesita tomar un objeto y ser realizado. En este caso, era un martillito, era una imitación significativa. Entonces, dentro de lo que es la dimensión, siempre los objetos en esta pauta fueron elegidos de una manera específica para que representaran movimientos con objetos que fueran con alguna significancia social o de juego, y los que no tuvieran una función que no es tan común de verla en el día a día. Continuando con las dimensiones de la imitación, como ya vimos, imitación con el cuerpo, imitación con objetos, dentro de lo que es la dimensión de imitación con el rostro, se consideran 8 tareas, al igual que las otras anteriores. La pauta tiene 32 tareas que se van a presentar al niño y se van a evaluar. Y dentro de las 8 tareas que tenemos en la imitación con el rostro, tenemos, por ejemplo, cerrar los ojos, sonreír, abrir la boca, mover la lengua, arriba abajo, al lado, y también se va a ir puntuando de la manera en que les comentó Stephanie. Aquí vamos a poder ver un ejemplo de cómo sería una imitación con el rostro. Vemos cómo la terapeuta le presenta el estímulo a la niña y le da el modelo para que ella lo pueda replicar. En este caso es mover la lengua de lado a lado. Era mover la lengua de arriba a abajo, perdón. Y ahí ustedes pueden observar cómo la niña es capaz de tener la atención necesaria para poder observar el movimiento que ella está haciendo. Por eso se considera una de las dimensiones más complejas para poder imitar, ya que hay que tener un nivel de atención y concentración y estar mirando a los ojos, estar mirando la cara y poder observar cuáles son los músculos orofaciales involucrados o la parte específica la cual se va a utilizar para poder ejemplificar o dar el modelo de la acción presentada. También tenemos la imitación oral o vocal, donde se subdivide, se presentan 2 tareas de cada una de las subdivisiones que tiene la pauta. Por ejemplo, en el juego vocal se le presenta el sonido A, el sonido E. En el balbuceo clásico se hace una reduplicación de un sonido. También se hace una evaluación del balbuceo no reduplicativo, donde se presentan 2 sonidos distintos, y además se evalúan las primeras palabras, como decir no o decir el nombre del niño. Acá en este caso, por ejemplo, cuando el nombre es un poco complejo, se hace mucho más difícil la tarea cuando se le presenta al niño y poder repetir el modelo que fue presentado. Nosotros, para poder evaluar y poder aplicar la pauta, no pudimos calibrar estos sonidos de acuerdo al desarrollo que tenemos nosotros en nuestro lenguaje. La pauta es una pauta que está desde su origen en el idioma inglés, entonces replicamos exactamente los sonidos que se presentan acá. Pero uno de nuestros objetivos es poder en algún momento quizás hacer una validación y calibrarla con los sonidos de acuerdo al desarrollo que tenemos en nuestro idioma. Acá tenemos un ejemplo de cómo sería la imitación vocal.
Entonces, cuando se presenta el sonido, se presenta de maneras aisladas, solo lo que nosotros queremos evaluar. No se dice nada más como estímulo antecedente, sino que el sonido es puro y eso es lo que tiene que imitar el niño, porque imagínense que le dijéramos otra palabra, tienes que decir o imítame, y el niño tiene una habilidad de imitación buena, es capaz de decir también imítame y después decir el sonido. Así es como nosotros aislamos el sonido de una forma pura para que el modelo sea representado tal cual y podamos evaluar ese sonido en sí. Ahora contándoles un poquito sobre el trabajo que hicimos sobre el trabajo que hicimos, una investigación, como les decía Stephanie al principio. También queríamos enfocar un poco la presentación en lo que son las características de la imitación, la importancia que tienen estas características y cómo van a influir en que el niño tenga un buen rendimiento o no. Por ejemplo, en la dimensión de imitación con el cuerpo y con objetos, se subdivide con la característica de que la acción tenga ruido o no tenga ruido. Siempre va a ser más fácil poder producir una acción que tenga un ruido, porque va a entregar más información más allá del modelo único presentado. En la característica de la dimensión con objetos también se subdivide en que sean significativas y no significativas. El hecho de que uno presente una acción que está presente en el día a día, en el entorno, con la familia, va a ser más fácil de poder reproducir a un modelo que es presentado por primera vez y el niño tiene que aplicar de inmediato, sin conocer quizás lo que tiene que ejecutar. Además, la funcionalidad que le puede dar el objeto es más familiar para él al momento de poder replicar el modelo que le están presentando. Y también la dimensión con el cuerpo, de la imitación con el cuerpo, se subdivide en que sean movimientos visibles y no visibles. El hecho de que, por ejemplo, tengamos movimientos visibles, es más fácil poder identificar cuál es la parte del cuerpo involucrada para poder ejecutar el movimiento presentado. Aquí vamos a poder ver algunos ejemplos de cómo serían algunas acciones o tareas presentadas que presentan ruido y otras que no tienen ruido. Entonces, ahí cuando, por ejemplo, la terapeuta le da el modelo y hace el aplauso, ese ruido ya tiene mayor información que una que no tiene ruido, como por ejemplo levantar los brazos, no tiene ruido. Y el hecho de poder presentar esta acción y hace el ruido inmediato al ejecutar la tarea, para el niño evaluado es más fácil poder ejecutar esta acción. Y tenemos otro ejemplo, que sería de una acción sin ruido, ¿ya? Aquí el hecho, por ejemplo, de tocarse la nariz o tocarse alguna parte del cuerpo, que cuando yo la toco no se genera un ruido al ejecutar la acción. Vamos a ver un ejemplo de lo que serían las actividades significativas versus las no significativas. En el primer ejemplo tenemos al niño donde tiene que tomar un martillo, ambos tienen el mismo objeto, la terapeuta entrega el modelo y el niño tiene que ejecutar el mismo modelo presentado. Por ejemplo, martillar es algo que se puede ver en la casa, algo más funcional. Y en lo opuesto estarían las acciones no significativas, por ejemplo, como utilizar un objeto que no tenga ninguna funcionalidad dentro del contexto natural de una persona, y aquí vamos a ver cómo la terapeuta se pone un plato en la cabeza que no tiene ninguna significancia y el niño también tiene que poder ejecutarlo. Esta acción sería un poco más compleja de reproducir. Y por último, dentro de las características específicas que subdivide esta pauta, tenemos las acciones que son visibles, ¿cierto? Donde les contaba que la parte del cuerpo involucrada está dentro del campo visual del niño y es más fácil de poder reproducirla, versus una no visible. Vamos a ver en el primer video donde se presenta que la terapeuta le hace
juntar los deditos y obviamente los dedos se pueden observar dentro del campo visual. Y el segundo video pertenece a una acción que no es visible, que es más compleja. Entonces, por ejemplo, llevar los brazos arriba y hacer las palmas arriba de la cabeza, yo ya pierdo como campo visual de lo que tendría que ejecutar, del modelo que me están entregando, y eso se convertiría en una tarea un poquito más compleja. Como les contaba, nosotros hicimos un estudio para nuestro posgrado de magíster en la universidad, en esta misma universidad, en esta casa de estudio. Hicimos una investigación para poder hacer una caracterización de la habilidad de imitación en niños con TEA en infancia temprana. Fue un estudio bien bonito porque nos llevó un año prácticamente poder realizar toda la investigación. Y además, bueno, teníamos un criterio de inclusión y la muestra era un poco compleja de poder tenerla, pero logramos tener a 10 niños que estaban dentro del rango de la infancia temprana, o sea, tenían que tener entre 2 a 6 años. Además, tenían que tener un diagnóstico por médico que sea del espectro autista, y también tenían que tener la habilidad de imitación adquirida para poder evaluar y poder describir y caracterizar cada una de las dimensiones. La información que pudimos rescatar de este estudio era poder observar qué era lo más complejo, lo más simple de realizar, cuál era la dimensión más difícil para los niños, la menos difícil, y eso fue lo que los resultados nos entregaron datos bastante importantes, que luego se los voy a comentar. Dentro de la interpretación de los resultados, se evaluó a través del nivel de desempeño. Este nivel estaba compuesto por 3 subniveles, que era poder observar si la habilidad se había adquirido, estaba desarrollada, o la habilidad estaba en desarrollo, o por último, no estaba lograda la habilidad. ¿Ya? Y ahí pudimos ver cuál de las actividades o cuál de las tareas presentadas era también la más compleja, la menos compleja. El rango etario que teníamos de los niños era bien acotado, entonces podíamos observar también que algunos, independiente de la edad que tuvieran, o por ejemplo si tenían la misma edad, para algunos era mucho más fácil hacer una tarea que otra, y eso nos llevó a hacer una jerarquización del rendimiento. Esta jerarquización, nosotros pudimos proponer cuál era la dimensión más compleja y cuáles eran las que tenían menor complejidad para poder ejecutar, las más simples que podíamos observar. El análisis de datos fue descriptivo, describimos cada una de las tareas presentadas, o sea, las 32 acciones presentadas en la pauta fueron descritas, y de acuerdo a la complejidad que tenían en cuanto a las características específicas. O sea, se describieron, se caracterizaron de acuerdo a las características, si eran visibles, no visibles, por qué era más fácil ejecutar una acción funcional, significativa, versus una no significativa, o por qué era más fácil un modelo, por ejemplo, que contenía un ruido versus otra que no producía un ruido. Eso fue más o menos el estudio que nosotras hicimos el año pasado para optar a nuestro título de magíster, y vamos a ver ahora qué fue lo que encontramos y qué es lo que vamos a hacer con estos datos también. O sea, cuando ya pudimos conocer que dentro de la jerarquización la dimensión más fácil de poder realizar, la menos compleja, era la imitación con el cuerpo, luego la imitación con objetos, y en un mismo nivel de dificultad teníamos la imitación con el rostro y la imitación vocal. Entonces, de acuerdo a esta jerarquización de complejidad, nosotros podemos determinar objetivos a trabajar en cuanto a la intervención que está teniendo el niño, así como podemos estar trabajando otras habilidades que tienen que ver con lo comprensivo, con el lenguaje expresivo. También le damos la importancia necesaria que implica la imitación, que como les decíamos al principio, ayuda a desarrollar otras habilidades mucho más complejas, como el juego, las habilidades sociales, la habilidad de lenguaje.
Entonces, dentro de la propuesta de la intervención, la basamos en esta jerarquización. Vamos a partir nuestra intervención con actividades o tareas que pertenecen al grupo de la imitación con el cuerpo, porque eso es lo más fácil de poder presentar y lo más fácil para el niño poder ejecutar, donde vamos a entregar todas las ayudas necesarias y luego cuando ya vayamos teniendo un porcentaje de logro de acuerdo a los criterios establecidos, vamos a ir avanzando en la complejidad y vamos después a proponer quizás un programa que tiene que ver con una imitación con objetos, y ahí vamos a poder abordar el juego, vamos a poder trabajar la funcionalidad de los objetos, vamos a poder trabajar la habilidad social, que implica mucho cuando uno crea un juego colaborativo, cooperativo. Y por último, cuando ya tengamos más o menos instaurado esto que implica la imitación con el cuerpo, con objetos, recién ahí podemos pensar en poder trabajar una imitación con el rostro, que es mucho más complejo, como les decía. Hay que tener mucho más atención, hay que tener mucha más concentración, poder mirar a los ojos o estar pendiente de lo que va a ejecutar la persona que me está entregando el modelo. Y también podemos ir abordando en ese punto la imitación vocal, que cuando no existe una imitación, por ejemplo, queremos que el niño hable, pero si no tiene la base de la imitación, que es algo más generalizado, poder ejecutar movimientos con el cuerpo, poder hacer acciones con objetos, no podemos llegar y comenzar a trabajar una imitación que es mucho más difícil, que el estudio lo dice. Dentro de las dimensiones, las más complejas de poder reproducir es la imitación con el rostro y la imitación vocal. Entonces, ya teniendo esta base, podemos proponer una intervención basada en esta jerarquización. Y también, como les decía, observamos que los porcentajes de logro se vieron en las actividades, en las tareas que eran visibles. O sea, por ejemplo, cuando yo puedo observar cuál es la parte del cuerpo que va a estar involucrada al ejecutar el movimiento o ejecutar la tarea, es mucho más fácil porque el campo visual me acompaña y es más fácil para mí reconocer qué es lo que tengo que hacer versus una acción que era no visible. También se observó que los mayores porcentajes de logro, las acciones que eran significativas, como les decíamos, las acciones funcionales que podemos observar en el día a día, es mucho más significativo poder reproducirlo versus a una acción no significativa. Y también se observó que la acción o la tarea que tenía ruido por sí sola cuando se presentaba, ya siendo con objetos o con el cuerpo, era más fácil de realizar, tenía un nivel de menor complejidad para poder realizarlo. Hay autores que nos hablan sobre por qué se pueden encontrar estos resultados. O sea, nosotros dentro de lo que pudimos recabar en la investigación y obtener como resultados dentro de nuestra investigación el año pasado, estaban sustentados por la teoría. O sea, pudimos comprobar la teoría que nos decía que las acciones significativas eran más fáciles de reproducir tal cual como nosotros pudimos comprobar en nuestro estudio, y eran más fáciles de reproducir porque el modelo que yo tenía que ejecutar o el niño evaluado que tiene que ejecutar es un modelo que yo ya he visto antes, es una acción que yo ya he visto en mi contexto natural, ya lo he podido observar. En cambio, si le presentamos una acción que no es significativa, el niño por primera vez se ve enfrentado a este modelo. Y se hace más complejo porque solo tengo que guiarme por el modelo que me están entregando en el momento. Entonces, Van Buchelen en el 2007 confirma esto, que por qué era más fácil realizar estas acciones versus las otras. Y también se confirma que desde la intervención por donde yo debería empezar a intervenir. O sea, empezamos con cosas que sean más funcionales y después nos vamos hacia tareas que sean menos funcionales y no tengan significancia. Jones, en el 2007, ¿qué nos dice? Dice que las acciones con ruido generan una correspondencia punto a punto entre lo que yo estoy ejecutando como movimiento, por ejemplo, del cuerpo, acción del cuerpo, con el ruido que se está produciendo. Entonces, hay un doble estímulo y ese estímulo auditivo me entrega una ayuda, como un feedback para poder decir, pero hay algo que sonó. Entonces, si hago una acción que no tiene el ruido, me va a faltar algo. Entonces, esta doble información me puede generar a mí mayor facilidad versus a las acciones sin ruido, que va a ser más complejo de poder ejecutar. Y en cuanto a las acciones visibles,
Eyes en el 2010 también comprobó que las acciones que eran visibles, donde podíamos conocer la parte del cuerpo que se iba a involucrar para ejecutar la acción, iba a provocar menor complejidad para poder ejecutar la tarea, versus a las acciones no visibles, porque ahí tendríamos que identificar, sería más complejo poder identificar desde dónde viene el sonido, o sea, perdón, desde dónde viene la parte involucrada para poder ejecutar esta tarea. Eso en base a lo que tenemos que saber y cómo poder determinar una intervención, ya conociendo estas características y cuáles son las que entregan menor complejidad para poder trabajar dentro de un programa de intervención en imitación, podemos tener muy buenos resultados. Eso era en cuanto a nuestra presentación. Le vamos a dejar, perdón. Quería hacer una acotación antes de terminar la presentación, que lo que dijiste es súper importante respecto a considerar estas características dentro de lo que es la intervención, más allá de que, no, como dije anteriormente, no existe una propuesta dentro del trabajo terapéutico en cualquier área, ¿cierto? No solo el área del desarrollo o el trastorno del espectro autista o cualquier dificultad dentro del desarrollo de los niños, pero tomar en cuenta estas características y también ponerse a pensar en otras habilidades que no son la imitación, sino otras habilidades que estamos acostumbrados a enseñar o a evaluar desde la fonoaudiología, que también hay que detenerse un poco y ver y decir qué características tiene esta habilidad y cuáles son sus prerequisitos para poder lograrlo. De repente, uno crea objetivos demasiado altos para ciertas habilidades y se frustra un montón al momento de poder intervenir. ¿Por qué? Porque no existen hay algunos vacíos dentro de la adquisición de las habilidades y por lo tanto eso hace que la intervención avance y nos frustramos y como no estamos midiendo este avance, probablemente pasemos mucho tiempo haciendo lo mismo y no poder hacer un cambio en esto. Nosotros con esta investigación de la imitación y de la mano de los autores de la investigación que les mostramos respecto a la pauta que presentamos en esta presentación, nos dimos cuenta de la importancia de poder considerar todos los factores que influyen dentro del desarrollo, no solo como fonoaudiólogas nosotras, a enfocarnos en el habla, el lenguaje, ¿cierto?, las habilidades sociales y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, irnos un poco para atrás siempre es lo que nosotros los invitamos a hacer y también los que tengan la posibilidad de poder ir investigando y probando y haciendo estudios también para poder aportar este tipo de características que son fundamentales dentro de lo terapéutico, que es lo más importante en este momento. Ahora les vamos a dejar en la última diapositiva nuestras redes sociales donde ustedes nos pueden contactar si quieren conocer más allá el estudio, si quieren conocer un poco más sobre nuestro trabajo, nuestra forma de intervención. Ahí tenemos Facebook, que es Grupo Comunicatea, nos pueden encontrar en Instagram, además está nuestro correo, que es contacto@grupocomunicatea.com, y en nuestra página también que sale un poco sobre nosotros, como equipo, como Comunicatea, quienes trabajan con nosotros, y lo que hacemos, cuál es nuestro foco, nuestra visión, nuestra misión como profesionales del área que trabajamos con niños dentro del espectro o niños que no estén dentro del espectro. Hola Dani, hola Stephanie. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por su presentación y muy interesante. Y ahora estaba aquí tomando justamente las preguntas del público, ¿ya? Y se las ordené un poquito, ¿ya? Hay varias preguntas enfocadas a evaluación, ¿ya? Más que de intervención. Y una primera pregunta tiene que ver con ¿cuál es el rango de edad para aplicar la pauta de Espanola y Gutiérrez? Bueno, esta pauta fue desarrollada pensando en la infancia temprana, entonces está entre los 2 y
5 años, 11 meses, básicamente. Pero aún así, conversando con los autores sobre todo, hemos hablado de este cierto rango que se utiliza para evaluar y hemos concluido entre todos, como grupo, de que pudiera ser aplicada en otros rangos etarios, ¿cierto? Y todo va a depender del nivel de la habilidad dentro de la persona. ¿Por qué? Porque probablemente hay niños en edades mucho más avanzadas que no tienen o no han desarrollado estas habilidades de imitación, y si uno las evalúa y además las trabaja dentro de la intervención, se da cuenta que puede lograr ciertos desbloqueos de otras habilidades. Entonces, es una habilidad que de alguna otra forma se presenta como una habilidad pivotal dentro de lo que es, ¿cierto?, el desarrollo de habilidades más complejas. Entonces, sí está desarrollada para un rango etario que es dentro de la infancia temprana, pero que quizás debería ser evaluado a esa edad, pero sí puede ser aplicada para otros rangos en el que nos demos cuenta de que de verdad existe una dificultad dentro de la imitación. Puede servir mucho para hacer un screening también esta pauta. No necesariamente conocer, o sea, aplicarlo dentro del rango, como decías tú, pero para conocer también el desarrollo. Esta pauta no está creada única y exclusivamente para poder evaluar a niños que tengan espectro autista. Nosotros hicimos ese estudio para poder caracterizar las dimensiones específicamente, pero se puede hacer una aplicación que nos puede entregar muchísima información. De repente tenemos niños que no tienen un desarrollo, no siguen un curso del desarrollo lineal, y esta pauta nos puede ayudar a conocer dónde están las dificultades, qué fue lo que pasó, dónde podríamos empezar a abordar y enfocar una intervención. Y una pregunta que un poco va con eso, esta pauta es con un análisis cualitativo, no cuantitativo, y dentro de ese cualitativo, en cierto modo, están acorde a la edad de adquisición de los distintos hitos de la imitación. Sí, todas las tareas presentadas, cada una de las acciones presentadas están acorde a un desarrollo normotípico. ¿Qué es lo que debiese hacer un niño a tal y tal edad, de acuerdo a cada una de las dimensiones? La imitación con el cuerpo, todo. Las 4 dimensiones están calibradas de acuerdo al desarrollo normotípico y se basa en eso. Y eso es lo que también nos permite a nosotros conocer más o menos en qué nivel de desarrollo están, en qué edad están, en qué meses están estas habilidades cuando uno puede aplicar la pauta, el instrumento. Muy bien. Ahora una pregunta que tiene que ver en cuanto un poco a la instrucción de la evaluación. Porque acá preguntan si la imitación depende de la comprensión de una instrucción, y si es que la instrucción se da verbal, se le dice haz esto, o solo se le muestra el movimiento y el niño debe seguir. En estricto rigor, la imitación como habilidad es el tú poder reproducir esto que viste, es solamente desde el modelo, es seguir un modelo desde lo que se te está presentando. Entonces, si yo hago un movimiento motor, espero que la otra persona lo reproduzca de alguna otra manera. Pero en lo que es la evaluación, solamente hay que considerar el movimiento, ¿cierto? Y sí, la pauta describe que uno puede dar ciertas instrucciones, como y una explicación antes también. La pauta en la guía de cómo aplicar este instrumento dice que uno debería explicar antes qué vamos a hacer. Mira, yo te voy a mostrar esto, yo voy a hacer un movimiento y después lo tienes que hacer tú, qué sé yo. Se puede dar, pero se hace la diferencia entre que tú explicas lo que va a pasar y cuando empieza el estímulo, que de alguna forma es lo que le presentas. Cuando le presentas el estímulo tiene que ser una imitación pura, sin ayuda y tampoco manchada de tantas palabras de alguna forma. Sí le puedes decir, haz esto, y sí le puedes decir, creo que haz esto, sigue, di esto, por ejemplo el oral, de alguna otra manera. Pero solo porque quizás estás evaluando y tú sabes, tienes la conciencia de que sabes que probablemente no tenga las habilidades de imitación, por lo tanto necesita un poco más de información al respecto. Pero claro, como decía Daniela, si alguien le dice algo oral y dice, dije esto, podría decir, di esto, que es como, ¿cierto? Habría que ver, sí, hay que generar un quiebre ahí, entre que se entrega la instrucción o estímulo como discriminativo
y después entregar el estímulo o el modelo que queremos que imite. Entonces se hace el quiebre para poder entregar lo más puro posible el estímulo a imitar. Y respecto también, que no dijimos esto, el nivel comprensivo no está relacionado porque como esta habilidad sería solamente el poder seguir o reproducir este movimiento, no se necesita comprender demasiado qué es lo que tengo que hacer. No está ligado a la comprensión de la instrucción, de alguna manera. Entonces, CERCE no se exige un nivel cognitivo específico de respuesta a instrucción. Bueno, les quería contar también que esta pauta fue el estudio original que se hizo en Estados Unidos. La pauta fue aplicada a 30 niños con desarrollo normotípico y a 30 niños con diagnóstico de TEA. Entonces, desde ahí hicieron un contraste de cómo se desarrollaban las habilidades y cómo se podían ver cada una de las dimensiones, que era lo más fácil para la muestra con niños de desarrollo típico, que era lo más complejo o lo más simple para la muestra de los niños con TEA. Es súper interesante el estudio, es bien bonito porque entrega además mucha información. Y además, y también el objeto del instrumento es poder guiar una intervención. O sea, está propuesta para evaluar, pero también para poder determinar objetivos a intervenir luego de la evaluación y de obtener los resultados que entrega esta pauta misma. Muy bien. Una pregunta, preguntan si en niños verbales no orales, ¿cómo evalúas la imitación? ¿La imitación oral o vocal? Claro. Porque finalmente la mayoría de los ítems son no orales, ¿cierto? Sino que tienen que ver con el cuerpo, con objetos, pero el ítem, o sea, a nosotros nos tocó que la población que elegimos, que fueron niños del centro comunitatea, algunos no tenían lenguaje oral y no tuvieron, obviamente, todo ese ítem en cero, finalmente, porque sí, y de alguna otra manera también lo conversamos con el autor, y nos dijo, por ejemplo, en el caso de existir una praxis del habla o alguna dificultad a nivel de habla, se podía considerar aproximaciones o sonidos que fueran como, no sé, aproximaciones al modelo real, porque obviamente sí existe una dificultad a nivel de habla, pero en la imitación probablemente esté. Entonces ahí, cuando nosotros hicimos este estudio, pudimos identificar cuáles de los niños tenían esa dificultad, y obviamente el programa de intervención estuvo enfocado en enseñar sonidos, por ejemplo, con prompt o alguna forma que pudiera facilitar un poco la reproducción de esos sonidos desde la imitación vocal. Muy bien. Otra pregunta tiene que ver un poco ya con... antes de irme con el estudio de ustedes. Preguntan si la imitación correcta de estímulos va más allá de si se logra o no. ¿Me explico? Es amplia la pregunta, pero yo creo que, porque decía, digamos, que si la imitación va más allá de que si lo logra en forma exacta o no. O sea, por ejemplo, si a un niño tú le dices, no sé, haz esto, pero él hace, y tú ves que él quiere intentar, pero a veces no logra por problemas de praxia motora, o que tú al niño, no sé, pues le digas haz esto y que él, o que a lo mejor le digas haz esto, pero el niño hace aquí. Sí, mira, la pauta lo considera, la pauta está determinada por 3 formas de considerar la respuesta del niño, entre que es, como decía Stephanie, los 2 puntos para una imitación exacta del modelo mismo que se entregó, un punto para una imitación parcial, ya, que lo que puede pasar es que te digo, haz esto y hizo esto o hizo como por acá, ¿cierto? Sería una imitación parcial porque el gesto de querer imitar está, pero no se concluye el modelo tal cual, me lo están entregando. Y cuando no se imita el modelo, o yo entrego una respuesta distinta, yo le digo, haz esto, y el niño hizo cualquier cosa, eso no se considera con ningún puntaje, es un 0 punto. Pero claro, para efectos de puntaje, para efectos de tener resultados más concretos, la pauta lo mide así y te da estas 3 opciones de respuesta. Pero no recuerdo, aquí iba enfocada la pregunta. Eso, a que en cierto modo, sí, eso, yo aquí estoy un poco interpretando, pero
¿qué era lo que iba? Así es que en cierto modo a lo mejor un niño, como tú recién lo dijiste, tuvo la intención, Sí. tú ahí tienes ese análisis cualitativo de decir a lo mejor trató de iniciar o no logra exactitud, pero sí, en cierto modo ahí lo respondiste, así que... Y dentro de la descripción y la caracterización que se puede hacer, uno puede entregar todo ese tipo de información. O sea, no hace la respuesta tal cual, pero tiene la intención de y se considera la pauta como medio punto. Claro, Sí. y además considerar que tú conoces un poco el perfil del niño también en cuanto a sus dificultades motoras de repente, y eso también se considera. Si finalmente lo bueno de esta pauta, de alguna otra manera, es que no es 0 o 100 como la respuesta, o sea, 0 o 2, es un intermedio en el que tú puedes decir, ¿sabes qué? Mira, ahí está la intención de poder reproducir este movimiento motor, pero necesita más práctica y más ayuda para poder lograrlo. Y eso, de alguna forma, tú ya sabes qué es lo que no, definitivamente no sabe hacer, qué es lo que está como en desarrollo, ¿cierto? O parcialmente logrado, y además lo que ya sabe. Entonces, con esas tres informaciones, tú puedes guiar en qué dimensión de la imitación tienes que poner un poco más de énfasis, un poco más de trabajo y un poco más de ayuda también. Claro. Otra pregunta que también tiene que ver con el tema de la pauta es si, bueno, si es que saben si la pauta está de libre acceso o no. Creo que no. Ay, no sé. Está pendiente de publicación en la revista, ¿cierto? Esto, pero tendríamos que preguntar porque no sé si está como a la venta o para poder descargarse, eso tendríamos que preguntarlo y el que esté interesado nos escriba a nuestro correo para preguntarlo. De hecho, lo podemos preguntar mañana, porque mañana vamos a hablar con el autor. Y lo que sí no existe en español, que era lo que decía Daniela, y que estamos proyectando un estudio respecto a eso, de poder hacer una calibración a Chile. Y bueno, pero me imagino que si uno busca el estudio de Spanola y Gutiérrez debería aparecer. Sí, debería aparecer porque está publicado en una revista. Ya. No sé si se van a encontrar con el manual mismo, claro, pero sí, quizás se van a encontrar con el instrumento. En el manual está todo muy descrito, muy bien operacionalizado cada una de las actividades y tareas que se presentan, cómo ejecutarlas. Claro, y eso es muy importante, Macante, que lo que dijo Daniela, que uno cuando de repente aplica una pauta, si no tiene una guía de qué es lo que tiene que decir, probablemente se equivoque en evaluar. Y esta guía que trae esta pauta, de alguna otra manera, como dijo Daniela muy bien, esto que me acordé cuando lo dijo, está operacionalizado de tal punto en el que no existe un error de cómo lo vas a aplicar. Dice, describe de manera concreta cómo se va a ver, primero, la instrucción, qué es lo que tienes que decirle, y qué es la respuesta esperada. Y también define y contrasta las respuestas incorrectas, que tiene que ver con qué es lo que no es lo que estás esperando. Entonces, esa información es súper útil al momento de para no tú cejar cómo estás dando la instrucción, que es a lo que preguntaban, ¿cierto? Y qué elementos estás ocupando, y más allá de los ítems, como que sea con el martillo o que sea con un teléfono, lo importante es la habilidad y la dimensión que estás evaluando y sus características, que es lo más importante. Muy bien. Preguntan cuáles fueron los criterios de inclusión a su estudio. Si él era diagnóstico de autismo, pero en qué grado, si pedían algunas fortalezas o debilidades como mínimas, etcétera. Preguntan por el criterio de inclusión. No había un grado del diagnóstico determinado, solo un diagnóstico médico, una habilidad de imitación ya adquirida, no un 100%, pero sí nosotros tuvimos una evaluación de la habilidad de imitación con otro instrumento y consideramos un cierto puntaje de ese otro instrumento. Veíamos cómo estaba en esa evaluación y decíamos, bueno, sí, tiene una habilidad de imitación ya más adquirida. Y estar dentro del rango que era la infancia temprana, dentro de los 2 y 5 años, 11 meses, y obviamente pertenecer en este punto, porque la muestra era muy acotada, pertenecer al centro Comunicatea. Claro. ¿Cómo? Ahora voy a ir viéndome hacia intervención, ¿ya? Hay una pregunta que preguntan, ¿cuál es la diferencia entre imitar, repetir, una ecolalia y una ecopraxia? De alguna otra manera tienen la misma base respecto a lo que tiene que ver con reproducir, ¿cierto? Reproducir un sonido,
¿no? O sea, un movimiento, lo que sea. Pero, por ejemplo, la ecolalia, sabemos que es, ¿cierto?, un sonido que no tiene mucho, o sea, que es reproducido de manera inmediata o diferida, ¿cierto?, dependiendo de cómo sea, pero de alguna otra manera igual es reproducir algo que escuchaste, algo que viste, pero lo importante dentro de cuando uno lo considera dentro de la evaluación es que tiene un criterio la evaluación. Tiene que ser, tiene un tiempo, tienes que esperar, por lo menos creo que son 3 segundos, no me acuerdo bien, eran 3 segundos en el que tiene que producirse eso. Si esa imitación se produce de manera diferida, no es considerada dentro de lo que es la pauta. Pero aún así, todas las habilidades, o sea, todo lo que nombraste tiene que ver con una base de la habilidad de imitar, ¿cierto? Si eso no existe, probablemente no seas capaz de hacerlo. Ahora, que las ecolalias, por ejemplo, en el caso del TEA, sea algo que sea altamente que uno ve, ¿cierto?, dentro de lo que, o cuando está enseñando algo, cuando está haciendo algo, ve que se produce demasiado y es algo que nos preguntan mucho, de cómo eliminarla de alguna otra manera. Pero nosotros ahí vemos un potencial de imitación vocal. Entonces, si uno la redirige bien y hace, pone en contexto, ¿cierto?, y lo pone de una manera funcional, probablemente sea un canal para poder adquirir repertorio nuevo, sobre todo el oral, y si lo pone en un contexto funcional de que si repitiendo vas a aprender a decir, a pedir, a nombrar, a responder y lo que sea la función, va a ser algo importante dentro de lo que es la intervención. Pero aún así, todo lo que nombraste tiene que ver con el poder reproducir, de alguna otra forma, algo que está presentado. Ahora, hay otras preguntas que tienen que ver con intervención. Tú un poco recién acabas de dar un poco tips de intervención de que, por ejemplo, una ecolalia la puedes redirigir para funcional o usarlo de base para imitación oral. Hay una pregunta bien amplia que es si puedes dar ejemplos de estrategias de intervención y otro que tiene que ver con cómo intervenir la imitación vocal. Es decir, yo creo que aquí hay como dos grandes preguntas, que una tiene que ver con cómo ir logrando la imitación motora de acciones del cuerpo con objetos y otro de la imitación vocal. Ahora, también un poco ligado a eso, yo me imagino que la jerarquización ustedes la dieron, en cierto modo, va un poco como es la pauta, pero preguntan en general como preguntas de estrategias de intervención y cómo ir desvaneciendo las ayudas. Desde la generalidad de la intervención en cuanto a la imitación, la jerarquización ya nos entrega información, ¿cierto? O sea, ¿por dónde vamos a partir? Vamos a partir por acciones con el cuerpo, ¿ya? Estas acciones con el cuerpo vamos a tratar de tener una base de movimientos que se puedan replicar, enseñados y entrenados, pero también de movimientos que después surjan de manera más espontánea y automática, cuando tenga un modelo presentado. ¿Cómo podemos ir pasando desde estos acciones con el cuerpo? Vamos a ir, por ejemplo, incluyendo las mismas acciones con el cuerpo, le vamos a ir incluyendo objetos, ¿ya? Si estábamos trabajando con levantar los brazos, quizás después de ese levantar los brazos vamos a incluir objetos que tengamos que mover. Entonces se va haciendo una transferencia del modelo que queremos trabajar. Cómo podemos ir agregándole sonido y poder hasta alcanzar quizás la imitación vocal, que es lo más complejo que les comentábamos. A estas mismas acciones con el cuerpo le podemos agregar sonidos. Entonces, muchas veces pasa que los niños están como con la activación de la habilidad por sí sola, y cuando uno le agrega un sonido, como que puede aparecer ese sonido de repente. Ya estamos trabajando, ya estamos activando la imitación y puede aparecer el sonido. Yo puedo hacer esto, pa, pa. Entonces, quizás mi objetivo va a ser que aplauda, pero en algún punto el niño, cuando ya vaya adquiriendo de manera más generalizada la habilidad de imitación, quizás va a ser pa, pa, y va a estar el sonido incluido. ¿Qué sonido podemos escoger para poder comenzar estas acciones y le podemos agregar sonido? Los sonidos que vamos a escoger están determinados también mucho por los sonidos que tenga el propio niño. Muchas veces decimos, no habla nada, no dice nada, pero si hacemos una evaluación, nos detenemos a observarlo, qué sonidos se reproducen,
en un contexto de juego, en una actividad que sea motivante para él, van a salir varios sonidos aislados. Es probable que el niño cuando salte diga A, diga E. Entonces, esos sonidos son los que vamos a emparejar con el movimiento mismo. Si ya ese niño ya puede decir ese sonido en un contexto natural, es probable que sea más fácil poder reproducir su propio sonido antes de poner un sonido nuevo, ¿ya? Si nos vamos a los estudios dicen que siempre es más fácil replicar un modelo que yo ya he observado antes. Entonces, si en el repertorio está este sonido, va a ser más fácil de poder reproducirlo, porque no es un modelo nuevo, es algo que ya está en su repertorio. Y así es como vamos escogiendo y vamos mezclando estas dimensiones y vamos creando los planes de intervención y se van complejizando. Y es súper importante eso que dijo Daniela, porque finalmente eso responde a un principio conductual que está muy definido y es algo que no muchas veces es ocupado, que tiene que ver con el impulso o momento conductual. Y eso es de donde hay que agarrarse casi siempre en este tipo de habilidades, que de alguna otra manera, si es mucho más fácil imitar con el cuerpo o imitar con objetos y poder pasar a una imitación más compleja que tenga que ver como la imitación con el rostro o la imitación vocal, poder aprovechar este impulso que de alguna forma te está dando la habilidad que ya está para poder lograr cosas más complejas. Y eso lo hemos visto dentro de la intervención y eso está descrito de que cualquier habilidad puede ser aprovechada dentro de este impulso. Y eso es algo que hay que considerar dentro de lo que es el pasar de una dificultad menor a una dificultad mayor. Muy bien. Y acá una pregunta que hacen un poco respecto a la intervención, de cómo es el contexto y el tipo de instrucción, si es que dan ayuda en cuanto al contexto, a lo mejor delimitar espacios, si es que el niño se para constantemente, o parten con un contexto más natural, cómo van un poco jerarquizando el tema de contexto y el tipo de instrucción que dan. En cuanto a la instrucción, siempre tiene que ser lo menos engorroso posible. Ya tiene que ser una instrucción muy clara, corta, precisa, concisa, y porque además esta instrucción va acompañada de la acción que queremos que el niño replique, ¿cierto? Siempre tratando de tener otras habilidades que tengan, que se consideren que el niño pueda prestar atención. No le voy a presentar un modelo a un niño que no me está mirando o que se está dando vuelta. Siempre tratamos de armonizar el contexto y de poder ir presentando los estímulos más puros posibles y darle el tiempo también al niño de poder recibir este estímulo y además de darle el tiempo de poder responder. Muchas veces queremos que responda inmediatamente, pero podemos dejar 3 segundos y en esos 3 segundos puede aparecer la respuesta, ¿cierto? Eso en cuanto a la intervención misma. En cuanto a la aplicación como evaluación, está bien determinado. Por ejemplo, si queremos evaluar con los objetos tienen que ser presentados sobre la mesa 5 segundos antes de la presentación del estímulo. El niño no tiene que interactuar con el objeto. Luego de que el niño ya lo observó, tuvo contacto visual con el objeto, recién ahí yo presento el estímulo y le digo, haz esto, y hago el modelo, doy la instrucción, haz esto, y luego hago la acción, y espero inmediatamente la respuesta del niño, que tiene este delay que puede responder en 1, 2 o 3 segundos. Y a medida que ustedes van hablando van saliendo más preguntas, pero esto tiene que ver con una que me salté antes, también me acabo de acordar. Preguntan si un prerequisito para iniciar el trabajo de imitación es la atención al otro. Y aquí también preguntan si qué estrategia usan cuando el contacto ocular es escaso y el niño presenta mucha inquietud motora. Yo creo que igual lo respondiste un poquito antes, pero para ahondar ahí. ¿Steffi? ¿No? Espera, que tenía el micrófono apagado, no me había dado cuenta. Sí. Claro, finalmente igual, como decían los autores, finalmente esto de que una imitación sea visible, por ejemplo, va de la mano con las habilidades de atención, y eso es súper importante, porque si yo no estoy mirando un modelo, probablemente no lo reproduzca, y además, esto de no, quizás no es un requisito específico de una atención, por ejemplo, sostenida en tiempo, o por ejemplo, conjunta, de una manera tan específica, sino que nosotros generalmente
y la pauta lo considera, este proceso de emparejamiento inicial, de poder hacer actividades lúdicas, ¿cierto?, que sean reforzantes, para poder obtener ese nivel de atención al momento de evaluar. De hecho, la pauta te dice que tienes que tomarte 5 minutos por cada habilidad o por cada dimensión para poder emparejarte y obtener ya esa atención que necesitas para poder hacerlo. Porque obviamente si hay un niño que está corriendo, por ejemplo, durante toda la sala y yo le voy a presentar y está pendiente quizás de otra cosa o con su foco de atención en otra cosa, probablemente no responda a la evaluación. Pero sí es importante, y en realidad es importante esto del emparejamiento inicial en todo sentido cuando uno hace cualquier cosa. Entonces, por eso es importante siempre tomarse este tiempo, poder ya tener un punto en el que quizás, no sé, si hay inquietud motora, por ejemplo, poder tomarlo, no sé, por ejemplo, mientras nos estamos emparejando, tomarlo en brazos, por ejemplo, o sentarlo en alguna parte, o en una pelota, o si estamos en la cama elástica, dependiendo del contexto, de que mientras eso esté pasando, que quizás es una inquietud que necesita realizar, cuando ya eso es, ahí recién poder aplicar esta pauta o no hacerlo en ese momento, porque de verdad esa distracción va a hacer que no muestre su real rendimiento dentro de la habilidad. Y ahí un poco también, un poco como complemento, que un poco veo aquí que queda un poquito la duda, ¿qué pasa con ese niño cuando es muy bajo su nivel de atencional, por ende imita muy poco, es escaso? Creo que hay que tener claro dos cosas. El contacto ocular no es requisito para la imitación, porque una cosa es el contacto ojo-ojo, lo que tú necesitas es el contacto persona o contacto objeto. Por ende, al revés, un prerequisito para llegar al contacto ocular es poner atención al otro y la imitación te lo da, porque yo no puedo imitar si es que no miro al otro y si es que no atiendo al otro. Por ende, un poco hay niños que a veces tú trabajas imitación y el contacto ocular llega solito, como que no lo tuviste que trabajar porque solito se empezó a acostumbrar a mirar. Y ahí un poco también apoyar en cuanto a cómo ir reforzando. Un niño que no imita nada, al principio a lo mejor le vas a dar integración física total. Entonces yo le digo aplaude y voy a tener a alguien apoyando y va a aplaudir total. ¿Qué hago después? La ayuda, yo se la desvanezco a que yo solo le voy a la ayuda, pero sin mira al otro. Entonces, él me mira y ahí yo le doy la ayuda. Y luego vas así desvaneciendo la ayuda, o sea, vas de integración total desde el principio, después que mire, después que al menos él inicie hacia el lugar y ahí lo voy a guiar hasta que después ya va sombreado o le vas tocando el lugar donde debería. Es decir, uno va desvaneciendo justamente cuando entregar la ayuda. Y otra cosa ahí que también creo que es súper importante tener claro, volvemos a la importancia de los cuidadores, papás, mamás, cuidadores, como agentes activos en el día a día, en el sentido de que un niño que imita muy poco, poner a la mamá a que imite en actividad dirigida, es frustrante o muchas veces está solo ese cuidador, entonces no tiene la ayuda de otro. Si yo estoy con la mamá le puedo ir diciendo cuándo. Y ahí un poco concuerdo con usted, esta importancia del contexto y la funcionalidad. O sea, ¿yo qué empiezo a hacer? Nos lavamos las manos, pero imítame cómo se abre. Vamos a limpiar un espejo, vamos los dos limpiando. Entonces partimos con objetos que son significativos también, pero aparte en un contexto significativo. Entonces, un poco ahí marcar eso, la importancia de desvanecer ayuda, que finalmente tú lo que haces es que das el refuerzo, lo vas transmitiendo que el refuerzo es por no tener ayuda. Y ahí tener ojo, la imitación, como decían ustedes, creo que está muy claro que es un prerequisito para muchas habilidades, lenguaje, comunicación, pero muchas cosas de contacto ocular, de seguimiento de órdenes, finalmente requieren la imitación, porque contextualmente el niño que no sabe cuándo hay que salir al jardín, o sea, al patio, en el jardín, es muy distinto al que se queda sentado en la sala y no hace, a que si ve que todos salen, no, yo también salgo. Claro. Entonces, la imitación finalmente es un prerequisito para habilidades académicas, para autonomía del día a día, para lenguaje, comunicación. Entonces, yo un poco ahí, como para ir cerrando, que ya no hay más preguntas, felicitarla, darle las gracias por esta excelente charla, que efectivamente creo que es una mirada muy actualizada, porque creo que uno, esto de ir viendo que hay jerarquías entre visibles, no visibles, con sonido, sin sonido,
es algo que finalmente creo que esta pauta enriquece finalmente la intervención. Y también su estudio, un poco cómo caracteriza la población con autismo, como ustedes dicen, y ustedes que también hacen clases en el magíster, va a haber la oportunidad de seguir con esta investigación, de poder adaptarla a Chile y ojalá hacer estudios comparativos entre niños con síndrome de Down versus autismo, niños con desarrollo normal versus autismo, etcétera. Y eso también va a permitir finalmente, a veces nos vamos a hallar la sorpresa que también la jerarquización es distinta según las dificultades de cada chico. Entonces creo que es un gran aporte. También agradecerles que siguen de docente en la segunda corte del magíster, así que ahí creo que vamos a seguir aprendiendo aún más de imitación. Estamos súper felices porque vamos a ser parte del magíster y queremos a mucha gente que nos quiera colaborar para que esta pauta se pueda traducir, se pueda establecer quizás como un instrumento acá en Chile. Así que estamos felices y motivadas con eso. Bueno, aquí ya están agradeciendo de que estuvo muy buena la charla, muy interesante. Así que eso, darle las gracias, felicitaciones por su estudio y a seguir ahí investigando. Gracias a todas las personas igual que estuvieron atentos, escuchándonos, que se dieron el tiempo. A ustedes por invitarnos. Y bueno, invitados a las próximas charlas, a seguir celebrando el mes de la fonoaudiología y recordar dos cosas. Estoy buscando la ayuda a memoria. Que la próxima charla es el próximo 16 de noviembre, que se va a hablar de las consecuencias del confinamiento para la terapia presencial y cómo afectó la pandemia en nuestros adultos mayores. Así que también quedan invitados y también recordar, por favor, responder la encuesta de satisfacción. Y alguien que puso muy buena la charla, pero muy acotada el tiempo, pero fue preciso y conciso, así que también estuvo muy bien sintetizado. Y bueno, ahí Stephanie y Daniela les dejaron sus datos de contacto por si alguien quisiera saber más del estudio. También en la universidad se está haciendo un repositorio virtual de las tesis donde se va a hacer más fácil poder acceder a su estudio, así que ahí pueden estar consultando, ¿ya? Y por favor responder la encuesta de satisfacción. Gracias Dani, gracias Stephanie y gracias a todos por su asistencia. Bien. Chao, chao. Chao.